Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Amando en Tiempos de Crisis, una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Mi nombre es Miguel González. Le pido que me acompañe durante los próximos 60 minutos porque trataremos este tema del amor en estos tiempos tan vertiginosos, en estos tiempos de cambio y en estos tiempos que desafortunadamente llevan una crisis. Le pido que me acompañe, por favor, que forme parte de esta producción, que se comunique con nosotros, que nos haga saber que está usted al pendiente de este material que hemos preparado. Usted lo vio al inicio. El día de hoy vamos a hablar de un tema, pues voy a utilizar una palabra, un tema rudo. Lo hago porque te quiero. Vamos a ver qué implica esta frase, qué implica, cuál es el contexto que hay detrás de todo esto. Entonces acompáñenos porque vamos a estar platicando durante la próxima hora de este tema tan polémico. Y bueno, para comentarnos más del tema tenemos nuevamente voces autorizadas para platicarnos de todo esto. Así que permítame presentárselas. Vamos a ir desmenuzando todo esto a través de la voz de la maestra Marcela Valadez Morales. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM, además de que es orientadora educativa de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Marcela, bienvenida nuevamente con nosotros. Buen día, bienvenidos a esta sesión que, como dice Miguel, va a estar muy ruda. Permítame platicarle un poco más de la maestra Marcela. Ella tiene una maestría en sexología educativa, además un diplomado de sexología y VIH, y es terapeuta de familia, de pareja, de jóvenes y consteladora familiar. Entonces, muy completo el currículum para que nos pueda hablar el día de hoy. Y también tenemos aquí con nosotros como invitada a la doctora Marta Rebeca Herrera. Ella es licenciada en Antropología Física por la ENA, además tiene una maestría en Medicina Social por la UAM. Doctora, bienvenida aquí con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Permítame platicarle un poco más porque también es muy amplio el currículum de la doctora. Ella es doctora en Antropología por la UNAM, además es profesora e investigadora de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es responsable de línea Desigualdad, Violencia en Posgrado de la ENA y además también ha publicado diversos libros que tenemos aquí con nosotros que vamos a estar obsequiando durante este programa. Le pido que preste mucha atención y que por eso también se comunique con nosotros a los teléfonos que van a estar apareciendo debajo aquí en la pantalla, pero si no, se los menciono también: el 5622-8718, 5622-8720 y 5622-8728. También estamos haciendo uso de nuestras redes sociales en esta nueva era de la tecnología, en esta nueva era que a través de una computadora podemos estar más cerca. Entonces esperamos sus opiniones, sus comentarios, todas sus dudas, sus preguntas, por favor. En Facebook estamos como Amando en Tiempos de Crisis, en Twitter estamos como @amandoencrisis, todo con minúscula, y también nos puede escribir un correo a amandoencrisis@gmail.com. El día de hoy vamos a estar obsequiando unas publicaciones. Tenemos el libro que lleva por título Amar a Madrazos. A ver, ¿qué tal? ¿Les interesa esta publicación, Marcela? Lo único que tienen que hacer es contestarnos qué propicia la violencia en la relación de pareja. ¿Ustedes qué creen que propicia esta violencia en estas relaciones, precisamente en la relación de pareja? Entonces, esperamos sus comentarios, esperamos todas sus dudas y también esperamos que usted quiera revivir los capítulos o las sesiones anteriores que hemos estado trabajando en Amando en Tiempos de Crisis. Para esto, usted puede ingresar a mediacampus.coaed.mx
www.unam.mx, porque la sesión anterior estuvimos hablando de las expresiones de la sexualidad, conocimos los olones, también profundizamos un poco más en el olón erótico y conocimos diversas expresiones de la sexualidad. Entonces, si quiere revivir estos capítulos o si se los perdió, ya lo sabe, ahí está la página en su pantalla y usted puede ingresar a estos capítulos. Solamente busque Amando en tiempos de crisis. Y bueno, Marcela, entramos de lleno al programa del día de hoy. ¿Cuál es el propósito de este tema? ¿Cuáles son los subtemas que vamos a estar trabajando a lo largo de este tiempo? Va a estar muy interesante y sobre todo un tema que se ha convertido pues, en una problemática de salud, un fenómeno social, y que tenemos que ponerle mucha atención porque cada vez aumentan más los datos estadísticos sobre la violencia en las relaciones de pareja. Bueno, pues ¿cuál es el propósito? Conocer las manifestaciones de la violencia en las relaciones de pareja, cómo identificarlas y las estrategias para prevenirla. Fíjate. Entonces vemos que aquí vamos a hablar precisamente desde los tipos de violencia, cómo se originan en la relación y vamos dentro de este tema, va a haber subtemas. ¿Cuáles son esos subtemas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa? Primero es cómo se da la violencia en la relación de pareja. 4.2, cómo identificar las conductas violentas. Y 4.3, estrategias de prevención, que es un tema muy importante porque a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo violencia en la relación. Quiero rescatar esta parte que a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo con violencia y la otra parte de esta pareja nos dice precisamente, tranquila, tranquilo, lo hago porque te quiero, lo hago por tu bien, lo hago porque creo que es lo mejor para ti. En este aspecto, doctora, ¿qué es la violencia en la relación de pareja? Bueno, mira, la violencia en la pareja es una expresión de la violencia de género en el espacio íntimo. Se sustenta en esta sobrevaloración de lo masculino como lo superior, y entonces es una serie de estrategias que se utilizan cotidianamente, que no se observan, pero que van decantando la identidad y la integridad de las mujeres, ¿no? Es una relación que empieza a lo mejor con gestos, con palabras, con humillaciones y puede llegar hasta los golpes, ¿no? Dependiendo, ahora sí que se sitúa dependiendo de cada relación de pareja, ¿no? En su mayoría, quisiera rescatar aquí, en su mayoría pensamos que a veces el hombre es el que ejerce esta violencia, pero no necesariamente es un patrón que está establecido, no es una ley, también es al contrario. Las mujeres. De las sí, mujeres. Yo creo que en las relaciones de pareja, mayoritariamente, o las que están legitimadas socialmente, que se permiten, pues, por diferentes instituciones, es la violencia del hombre hacia la mujer. Sin embargo, nosotros también respondemos con violencias, a veces se dicen sutiles, pero que también decantan la integridad, atentan contra la integridad física, moral de las personas, ¿no? Quiero rescatar esta parte que menciona la doctora, porque sí, a veces socialmente es aceptada. Socialmente, muchas de las mamás dicen, bueno, pues es que tal vez te lo ganaste. Tal vez porque no lo tuviste contento al esposo, no tuviste contento a tu novio y bueno, pues entonces tienes que aprender, ¿no? Que sea esto y está socialmente aceptado. ¿Me quiere comentar algo más? Sí, claro. Justamente la violencia, contra las mujeres es como el pilar de la reproducción del sistema patriarcal, en donde los hombres juegan este papel de superioridad. Y entonces, en ese sentido, se legitima la inferioridad, pues, para la reproducción de la violencia. Es como parte de la construcción de la masculinidad, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a cuestionar, no tanto solamente el ser mujer, que ya lleva un buen tramo de cuestionamiento, sino cómo es que reproducimos a los hombres en el ámbito de la familia, pero también en los espacios públicos.
Sí. Para esto es elemental conocer los tipos de violencia que existen, porque a veces no nos damos cuenta que estamos siendo violentos. Entonces, Marcela, ¿nos puedes apoyar en esto? Claro, precisamente de ver toda esta construcción de la violencia, en ese proceso que vive la pareja, vamos a encontrar tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia psicológica, que es aquí como el hombre destruye, agrede los sentimientos y las emociones de la pareja. ¿Cómo? En primer lugar, descalificándola, amenazándola, el decirle que ya no la quiere, que se va a ir, y entonces empieza ahí pues sobre todo sentimientos de mucha angustia para la persona que lo vive. Y además, esta es la violencia que predomina en las relaciones porque abarca un 65%. Entonces es tan sutil que no la visualizamos y siempre lo justificamos, es porque te quiero. ¿Sí? Claro. Y otra, la vemos la violencia física. Cómo agredimos desde el espacio privado, la libertad, y aquí entran los golpes, las cachetadas, los jaloneos, las agresiones con objetos, las arañan, las nalguean y, ay, así estamos bien, estamos jugando. Claro. Yo así demuestro mi amor. Y en lo sexual es una intención de forzar, de tener relaciones aunque la pareja no quiera. Y utilizar objetos a veces para tener relaciones y poder ahí la agresión. La coerción se da mucho aquí. Claro. Entonces también la vivimos con un 16.5% la violencia sexual y la física también la vivimos con un 15%. Entonces la violencia económica aquí lo vemos muy sistemáticamente cuando el hombre es el único que trabaja, o también se da en la pareja que los dos trabajan, y una manera de controlar, de someter, es a partir de que yo traigo el dinero, yo te voy a dar para lo que sé, yo quiero, más bien, para lo que yo quiero, y cuando tú tienes propiedades, hasta llego a destruirlas. Claro. Entonces vemos, y esta se está manejando con un 25% en las relaciones de pareja. Y llegaría a creer que entonces, yo en lo personal supondría que la violencia económica estaba por debajo de las demás. No. Sobre todo se gesta más cuando ya están en un proceso de separación, es el control para que la mujer desista de esa desunión, ¿no? Ajá. Entonces es la manera en que se observa, ¿no? Y es cuando se da más la sujeción la económica. La económica. Me surge la pregunta, ¿se pueden vivir estos tipos de violencia al mismo tiempo? Claro que se pueden vivir. Y sobre todo, fíjate que en la experiencia que yo tengo es de tratar jóvenes que han vivido violencia, empieza por los celos. Como que es la primera violencia que se inicia en celar desde cómo te vistes, cómo hablas, cómo te mueves, empieza un control a ejercerse. Y de ahí siguen los jaloneos, la física, ¿no? Es que no vayas con tales amigos, no vayas a esta fiesta, viene todo lo que es las prohibiciones también. Y después de eso, la sexual, claro que también se vive, todas estas, y sobre todo cómo la mujer va construyendo un estilo de vida a partir de todas estas violencias que vive, las ve como algo natural, pues así es, así está actuando porque lo hace por mi bien, lo hace para que estemos nosotros bien, y entonces dentro de esa violencia hay una intención, hay una frecuencia y los motivos que la justifican. En un trabajo que yo realicé me llamó mucho la atención, los motivos de justificar la violencia era porque te quiero, porque así deben de ser las cosas, lo hago para cuidarte. Entonces vemos que hay una justificación acerca de esta violencia y se viven todo este ciclo. Pero también hemos ahí visto que dentro de la masculinidad se da 3 tipos de violencia. La violencia
contra las mujeres, que es preservar el patriarcado. Claro. La violencia homofóbica, que es en contra de aplicar la violencia con los hombres. Uh-huh. Ajá. Y la tercera es la violencia que aquí sería contra mí mismo. ¿Cómo reprimo mis emociones, mis sentimientos, mi miedo, mi ira, mi frustración? Entonces, una violencia contra sí mismo. Entonces, vemos que todo esto, cómo se viene dando los tipos de violencia, cómo se pueden vivir dentro de una relación. Pues amigos, como se pueden dar cuenta, la violencia pues es un tema muy muy rudo. ¿Creen ustedes que todas las parejas son felices? ¿Creen ustedes que todas las parejas no enfrentan algunos problemas durante su relación amorosa? Quisimos conocer el testimonio de estas personas, quisimos lanzarnos a la calle para conocer qué es lo que nos dicen ellos y queremos compartirles el testimonio, pero también les pido que aprovechen este tiempo para que se comuniquen con nosotros. Recuerden que estamos obsequiando el libro Amar a Madrazos, pero también vamos a obsequiar 2 publicaciones de la doctora Herrera que nos visita aquí. Uno de ellos es Creciendo en la Adversidad y el otro es En el silencio de su soledad. Entonces, aprovechen este espacio, este testimonio que les vamos a presentar y también comuníquense con nosotros porque estamos esperando su respuesta. ¿Qué implica la violencia en la relación de pareja? Vamos a conocer el testimonio de estas personas y estamos de vuelta con ustedes. Era una persona celosa. O sea, no me lo hacía notar así como tal de que, o sea, me hiciera escenas, ¿no? Pero era de que luego me decía, ay, ya no quiero que te maquilles, ay, ya no quiero que salgas así, o si vas a ir a trabajar, quiero ver a dónde vas a ir a trabajar, ¿no? Y después lo que él fue haciendo es que yo antes hacía mucho ejercicio, ¿no? Pero siempre me comparaba, ¿no? O sea, de que, ay, mi novia anterior hacía esto, o mi novia anterior se vestía así, ¿no? Entonces vi que va luego a mí como que me iba haciendo sentir cada día más así peor, ¿no? Así de que, pues, es que a lo mejor pues yo no me parezco a su novia, ¿no? Entonces como que ahí empecé, como que mi autoestima empezó a bajar, ¿no? Al principio eran las comparaciones y ya después eran los jaloneos de que, ay, apúrate, muévete, y ya me jalaba, ya empezaba a ver pues sí, uno que otro golpe, ya en ocasiones ya tenía yo los brazos morados, ya no le quería yo decir nada a mi mamá, ¿no? Entonces pues mis papás nunca supieron que lo que él me decía, ¿no? No sabían que pues que él siempre trataba la forma de hacerme sentir mal, que si no era por la comida, que si no era por mi físico, pero principalmente era por mi físico, ¿no? De que yo había subido de peso. Él se enojó mucho conmigo, me volvió a humillar, me volvió a decir que yo ya pasaba de peso, que el día en que se hartara de mí me iba a dejar. Y yo pensé, bueno, si ya no quiere estar conmigo, pues ¿qué hace aquí? Después de eso, después de que me gritó, me golpeó, me rompió mi celular a la mitad. Después otra vez regresó ya bien tranquilo y sabes que discúlpame, no era mi intención. Pero yo no quería eso para mi hija. Yo nunca viví en un hogar violento, mis papás yo nunca vi golpes, malas palabras entre ellos. Yo pensaba, bueno, ¿por qué mi hija sí iba a vivir eso? O sea, mis papás nunca me dieron ese ejemplo, ¿por qué yo le voy a dar ese ejemplo a mi hija? Entonces me puse a reflexionar todo ese día y él al otro día, pues ya no, como ya había dicho hace rato, él ya no llegaba a la casa, decidí cerrarla. Después volví a regresar y la verdad yo no la admití porque yo no quería que mi hija viviera esa violencia, ¿no? O sea, que creciera y ella viera la violencia como algo normal, algo común. Entonces yo creo que fue una buena decisión haber hecho eso. Una gran ayuda para mí, yo creo que también para que tomara esa decisión fueron mis papás. O sea, mi papá me han apoyado en todo. Entonces yo creo que eso también es lo que me ayudó a salir de ese círculo.
Amigos, estamos de vuelta después de conocer este testimonio de la violencia en la relación de pareja. Muchas gracias que ya se están comunicando con nosotros vía redes sociales. Adelanto un poquito. Luis Estrella nos dice que la violencia implica mucho la reproducción de las violencias sociales y sistémicas, por lo que las personas las reproducen en las relaciones. Es algo, un comentario realmente muy valioso y sí, tienes mucha razón, Luis. Y quisiera rescatar aquí el testimonio. Marcela, ¿qué nos puedes comentar rápidamente? Fíjate que es un testimonio muy ilustrativo, porque va narrando desde cómo ella sintió la violencia, desde los celos, que decíamos cómo la violencia psicológica es la que se inicia con las prohibiciones y las comparaciones, porque aquí, y le faltó comentar a la chica que aparte de compararla con otras parejas, del peso, su color de piel. También fue una agresión psicológica, que su autoestima aquí, y es una de las características de la gente que sufre violencia, el autoestima está muy dañada, y eso viene desde que somos niños, el que no seamos mirados por los padres, el que no seamos incluidos, el que nos hayan educado de manera diferente a hombres y a mujeres. Y aquí lo dice muy claramente, el apoyo que recibió de sus padres fue incondicional. Y el visualizar a sus hijos, que fue el motivo, el interés por ella romper aquí el ciclo de la violencia, el salirse de esta dinámica que la estaba dañando en primer lugar a ella y como consecuencia a sus hijos. Entonces vemos que cuando tenemos estos apoyos podemos tomar decisiones, y son muy importantes los apoyos, que posteriormente vamos a hablar de ellos. Bien lo mencionaste, romper el ciclo de la violencia, porque parece que no nos damos cuenta, pero hay un ciclo, ella lo mencionaba, comienza con los celos, poco a poco va siendo más agresivo, rompe mi celular y después regresa a darme un beso. Y también parece ser que la persona que se encuentra en este ciclo de la violencia está entre la espada y la pared. No sabe realmente si demandar, si alzar la voz, no sabe cómo actuar. Y entonces, para detectar este ciclo, le pido por favor a la doctora si nos puede platicar cuáles son los pasos por los que sigue una víctima de violencia en este ciclo de la violencia precisamente. Bueno, a mí me gustaría decir que tomamos el ciclo como para ejemplificar, porque a final de cuentas son una serie de fases que se van dando, pero no siempre en todas las relaciones. A veces es un continuo, a veces se da como una espiral que va cortando los tiempos en que se reproduce este ciclo, ¿no? Claro. Entonces hay, el ciclo comienza cuando el hombre empieza a acumular tensiones. ¿Qué es esto? Y empieza que tiene problemas en su trabajo, que siente que no cumple con su rol de proveedor, que la mujer lo abruma con las quejas de los niños, que se siente maltratado por el patrón. O sea, son muchos factores que son externos, pero que sin embargo, como el espacio familiar le permite tener la intimidad, y además como se ha ido generando toda una estrategia de aislamiento en donde la mujer no tiene contacto con sus familiares y demás, sino que se encuentra sola, pues entonces es el lugar ideal para ejercer la violencia, ¿no? Entonces viene este cúmulo de tensiones que va cambiando sus emociones, que además no reconoce. Y entonces, por ejemplo, la tensión, el mal humor, él lo traduce como un problema de ira que se está gestando, y entonces requiere del episodio de violencia, no necesariamente físico. Bueno, este ciclo está como pensado para la explosión física, ¿no? Pero a final de cuentas puede no llegar a lo físico, a ser de la humillación o de la degradación de la mujer, como la vía para sacar esa frustración, ¿no? Y luego viene el arrepentimiento, esta etapa donde él es consciente de que abusó o que tuvo un exabrupto en donde culpó a la mujer, y se da
el arrepentimiento y luego la luna de miel, ¿no? Algunos dicen que más que luna de miel es una manipulación perversa, porque en realidad él juega entre estas etapas de amor-odio, en donde puede tener sentimientos de ternura, de reconocimiento a su mujer, de hacerla sentir que va a cambiar, que ella tiene el poder, que tiene la razón, para luego cambiar totalmente, ¿no? Y empieza entonces otra vez el cúmulo de tensiones y otra vez empieza a rumiar su mal sentir, sus frustraciones y se repite, ¿no? Se supone que se van haciendo más cortos y bueno, se vuelve como un continuo de violencia, ¿no? Es que el ciclo de la violencia es muy, muy amplio, no únicamente va por estos cuatro pasos. Ahí estamos viendo la pantalla. Dibujando más bien como los cambios emocionales que va teniendo el hombre. Por ejemplo, cuando la acumulación de tensiones, lo que decíamos, el mal humor, se siente tenso, es serio, se encuentra distraído, tiene una excitación aversiva contra la mujer, y entonces hay una tensión que él no identifica, ¿no? Pero que justamente por su forma de situarse a nivel superior, pues culpabiliza a la mujer, ¿no? Claro. Entonces, rumia su malestar y entonces culpa a la mujer, y entonces viene el momento de la violencia. Ajá. Y es el desahogo, ¿no? Es cuando logra deshacerse de su malestar. Luego hay toda una serie de estrategias en donde niega el acto y culpa a la mujer de su actuación. Viene la promesa de cambiar, el chantaje, ¿no? Es muy importante esta etapa de arrepentimiento y de supuesta luna de miel, porque justamente es lo que genera el gancho de la dependencia emocional, ¿no? Es cuando la mujer no sabe si realmente la quiere, no la quiere, aunque no comprende por qué la violencia, por qué de la violencia, ¿no? Pero es la manera en que la sujeta, ¿no? Claro. Y en donde se reproduce pues la continuidad de la relación de pareja, ¿no? En cambio, si quieren ver la última parte, pues va mostrando como toda la parte emocional de las mujeres, ¿no? Esta parte de cómo somos construidas las mujeres, de ser para otros y con los otros, y en donde esta idea de amor romántico, de sacrificio, de perdón, es el que ayuda a no salir de este círculo de la violencia, ¿no? Entonces, a veces la mujer es más solidaria con el sentir del hombre que con lo que ella está sintiendo, ¿no? Y todos estos cambios que él va teniendo, ella tiene claridad de hacia dónde va a conducir, y entonces a lo mejor genera para romper este impas de cuándo se va a suceder, porque todo es sorpresivo. Ajá. Acelera el que se dé el acto violento, ¿no? Entonces empieza a contestarle, empieza con sarcasmo, ¿no? Para romper para que se dé el episodio y vuelva a comenzar. ¿No? Es como la válvula de escape, ¿no? Precisamente como lo menciona doctora, es un ciclo. Es muy difícil romper el ciclo cuando uno no se da cuenta de la violencia que está viviendo, y más adelante vamos a tratar por qué precisamente las personas que se encuentran en una situación de violencia no logran romper este ciclo, no logran salirse. Precisamente por esto estamos dándoles información para que puedan detectar cuándo están siendo víctimas o cuándo están jugando el papel de victimarios en una relación de pareja. Por eso los invitamos a que sigan con nosotros y los invitamos a que observen este esquema donde también pues está ahí el ciclo de la violencia, doctora, pues ya es el ciclo en su conjunto, toda la integración de este enorme ciclo de la violencia. Por eso les comentaba, es enorme, enorme, como se pueden dar cuenta, y está en su pantalla. Son todos los aspectos que la doctora Herrera nos estuvo mencionando. ¿Usted identifica alguno? ¿Usted ya comenzó a observar en qué paso de este ciclo se encuentra? Claro, esperemos que no. Pero los que están viviendo una situación de violencia, espero que se den cuenta en qué fase están, o si ya pasaron por la cuarta luna de miel y ya van para la quinta. Entonces, identifiquen, por favor,
vamos a ir a una pausa. Espero que reflexionen durante esta pausa y espero que también se comuniquen con nosotros a los teléfonos que aparecerán en un momento en su pantalla. Recuerden que estamos obsequiando el libro Amar a Madrazos y también la publicación de la doctora Herrera, Creciendo en la Adversidad y en el silencio de su soledad. Lo único que nos tienen que decir es qué implica la violencia en la relación de pareja. Comuníquense con nosotros, tenemos diversos medios y estamos esperando sus opiniones. Vamos a una pausa y estamos de vuelta con ustedes para seguir platicando de lo que uno hace porque quiere a la otra pareja. Recuerden, lo hago porque te quiero. Gracias por comunicarse con nosotros. Omar Aceves, muchas gracias por tu comentario. Nos dice que lo que propicia la violencia en la relación de pareja, el sentirse superior uno del otro, los celos, el autoritarismo. Liliana Herrera, que siempre se comunica con nosotros, muchas gracias Liliana, dice que la violencia implica un maltrato que permanece de manera latente y que lastima. Aquí se lastiman las emociones y sentimientos que producen dolor psicológico y afectan la vida cotidiana. Claro que sí. Feri, que también ya está una televidente muy asidua, la violencia en la relación de pareja implica que se dé permiso para ejercer esa violencia. Es decir, a veces por miedo, por amor, por 1000 razones, justificamos el que nos violenten o violentar a alguien, precisamente. Liliana Hermani nos dice, la violencia se puede generar a partir de querer poseer a la otra persona, no importando qué le pueda causar daño, pero también por ser dependiente. Vamos a retomar ahorita estas partes. Claro, sí. Y Dariner nos dice, en el matrimonio existen creencias en las que no es aceptable que éste fracase. No importa lo que pase. Así hay casos en los que se pone como prioridad vivir en familia en lugar de la integridad. Entonces, pues sí, realmente también en las relaciones ya matrimoniales, pues es muy difícil salirse. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué dirán? Que vamos a conocer ahorita en la siguiente parte de nuestro programa. Recuerden, estamos obsequiando los libros. Regresando de la pausa se mostraron nuestros teléfonos y ahora, ya que conocimos los tipos de violencia, ¿qué les parece si se comunican con nosotros y nos comentan, ¿han vivido violencia en su relación de pareja? ¿Qué tipo de violencia han vivido? Comuníquense con nosotros, vamos a seguir platicando. Y bueno, Marcela, ¿nos puedes platicar cuáles son las características del agresor y del agredido? Fíjate que ahorita con lo que leíste de la chica que participó, una de las creencias que traemos sobre todo las mujeres es, ya te casaste y tú no tienes derecho a separarte, es tu cruz. En mi familia siempre hemos estado juntos todos los matrimonios por parte de tu papá y de mía. Entonces tienes que seguir con esa tradición, aunque te vaya mal. Es una forma de cómo nos vienen educando a las mujeres. No hay una equidad en la educación que recibimos las mujeres y los hombres. Y esta es una característica que traemos las mujeres, precisamente esto que genera una baja autoestima, donde yo no puedo manifestar mis emociones, mis sentimientos. Además, hay ahora sí, a través de esta educación que nos van brindando nuestros padres,
también traemos ese introyecto de someternos, de obedecer, de cuidar, de ser cariñosas y sobre todo complacer, claro. ¿Sí? Entonces vemos que estas características lo que están generando en nosotros precisamente es que nosotros entremos en ese ciclo de la violencia, pero ya cuando esta violencia está tan saturada, también las mujeres nos volvemos violentas y es una violencia reactiva. Es la forma de cómo nosotros queremos defendernos del agresor. Claro, y todo se debe a estas características de que me siento responsable de provocar eso en mi pareja, me siento culpable, yo lo hice enojar. Hay una justificación de la conducta de la pareja. Y esto, claro que trae como consecuencia que no sé poner límites, que viene dentro de la autoestima, cómo autorregulo mis límites para decirle hasta aquí, cómo lo puedo hacer. Y sobre todo aquí hay un aislamiento social. Yo me aíslo a partir de que voy empezando a ser agredida. Entonces me hago a un lado y no comento nada, hay una falta de comunicación asertiva para yo poder comentarles a mis amistades lo que estoy viviendo con mi pareja. Y esto va muy relacionado con las características que tiene el agresor. Es igual, son muy similares, por algo se eligen. Hay una, podríamos decir, similitud en los comportamientos, que es también baja autoestima, ha vivido en un núcleo familiar de agresión, la familia no sabe cómo resolver los conflictos, los hace a gritos o a golpes, y todo eso se va aprendiendo, esa es otra característica. El hombre no es capaz de manifestar sus emociones, sus sentimientos, prefiero guardarlas a que sepan que estoy ahorita vulnerable o que estoy enojado, prefiero guardar todas mis emociones. Y esto también trae como consecuencia de que en la relación, cuando elijo una persona, pues la tengo que buscar de acuerdo a mis comportamientos. Entonces vemos que las características son muy similares en hombres y mujeres y por algo están juntos. Tal vez, doctora Herrera, tal vez aquí Marcela nos adelantó ya un poco de por qué una persona se mantiene en una relación violenta. ¿Qué hace que una persona continúe en una relación violenta, doctora Herrera? Fíjate que, bueno, sí, ya tocó muchos. Son muchos los condicionantes y de diferente orden, ¿no? A nivel de, primero, la idea que tenemos fundamental de este amor romántico, donde a las mujeres se les exige sacrificio, resignación y perdón, ¿no? O sea, creo que eso es lo que media, que se genera una dependencia emocional o económica, que hay una vinculación afectuosa con el agresor, hay una indefensión aprendida ante el aislamiento en el que vive la persona, hay una preocupación por no quitarle al padre, a sus hijos, ¿no? El miedo, la vergüenza de hacer público la violencia en la que vive, el qué van a decir los otros, ¿no? Hay una resistencia, ahí lo decía una chica, ¿no? A reconocer como el fracaso, porque nos han fundamentado en nuestro ser mujer que tenemos que tener a un hombre para poder ser realizadas, ¿no? Y bueno, el temor al futuro, el agotamiento físico, muchas veces ya cuando se ha estado en un ciclo constante, hay un agotamiento psíquico, físico y pues sobre todo la vulnerabilidad aceptada, ¿no? ¿De qué manera la persona que es víctima se puede dar cuenta de que es víctima en una relación de pareja, doctora? Pues fíjate que yo creo que, bueno, los indicios son muchísimos, ¿no? Si alguien ignora tus sentimientos y tus deseos, te ridiculiza, te critica, te humilla, son como bueno, si te golpea, si te hace tener relaciones sexuales que tú no convienes, ¿no? O sea, este tipo de cosas te están hablando ya de una persona que intenta someter, controlarte y bueno, que a final de cuentas pues va atentando contra la integridad, la autonomía, la libertad, y bueno, y después contra tu propia salud, ¿no?
Claro que sí. Doctora Marcela, hemos estado platicando, me parece un poco desde la perspectiva de la víctima, pero lo comentaba un poco al inicio del programa, a veces el agresor no se da cuenta que está jugando el papel de agresor, no se está dando cuenta que está jugando o que está ejerciendo algún tipo de violencia hacia su pareja. En este sentido, doctora Herrera, ¿cómo algún integrante de la pareja, cómo se puede dar cuenta de que es agresor o de que está ejerciendo violencia contra su víctima? Fíjate que yo creo que el trabajo con los hombres es el que está ausente. Se ha trabajado mucho desde las políticas públicas para hacer consciente a las mujeres de que están siendo maltratadas. Sin embargo, el trabajo con los hombres es muy reducido y es muy difícil porque a final de cuentas toda esta gama de formas de persuadir, ¿no?, o de maltratar a las mujeres está dada por esta condición de superioridad y entonces se legitima en su propio hacer de lo masculino, ¿no? Y es bien difícil que los hombres se den cuenta de que están siendo violentos, ¿no? Aunque es un acto totalmente racional, ¿no? Sin embargo, como está construido en su ser hombre y legitimado socialmente a través de la familia, de la iglesia, de las instituciones, ¿no? Se hace muy difícil de verlo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que comenzar a que él se responsabilice de los actos y que vea que en una relación de iguales puede tener es que a final de cuentas la violencia es la defensa de sus privilegios en el espacio social, ¿no? En lo familiar, de ser atendido, de ser cuidado. Entonces, por eso es el estira y a la floja, ¿no? Claro. Pero es muy difícil de que ellos caigan en una violencia hasta que la mujer no lo enfrente, ¿no? Y entonces empiecen a trabajar con su propia cólera, ira, contra esta contención de emociones que hacen ver a final de cuentas, que no les permite expresarse de otras maneras, ¿no? Doctora, tengo una pregunta aquí. Luis Estrella nos dice, ¿y si uno ya se dio cuenta de ser el que ejerce la violencia o también quisiera completar un poco, o de que es víctima de violencia, qué se puede hacer en este caso la víctima y el agresor? ¿Qué pueden hacer para romper este ciclo de violencia? Pues tienen que hacer como conciencia, pero no se sale solo de la violencia. Ahora cambió el nombre, hay algunos grupos que trabajan con hombres violentos, en donde van haciendo el reconocimiento de dónde está el dolor escondido de los hombres a través, generalmente traen historias de maltrato, no directas, sino de haber sido testigos, de conflictos de familia, y entonces van haciendo que ellos vayan trabajando con toda su historia de vida para que vayan reconociendo cómo trabajar las emociones, ¿no? Es un problema de emocionalidad, pero también de una construcción social que te está exigiendo cubrir con esa expectativa de ser el dominante, el controlador, el fuerte, ¿no? El proveedor, ¿no? Claro. Que muchas veces ya no alude a la situación que están viviendo los propios hombres, ¿no? Y entonces eso, las transformaciones que ha habido en las relaciones de pareja y en la intimidad están generando otras expresiones de violencia, ¿no? Marcela, aquí entra mucho en juego también el papel de la familia, en el testimonio, claro. Lo escuchábamos también, y el papel de los amigos. ¿Qué pueden hacer los familiares y los amigos para ayudar a una pareja que se encuentra en una situación de violencia? Yo creo que aquí es muy importante el acompañamiento. El acompañamiento es a partir de lo que la víctima quiera compartir, no provocar que nos narren todo con detalles, sino que dejemos que se exprese libremente. Es un proceso, porque imagínense, hablar de que yo vivo violencia ya a mi familia implica
que traigo una culpa, me da vergüenza, la víctima trae mucha vergüenza que sepan que ella es violentada, y aquí lo más importante yo considero es escuchar, acompañarla, tener información de instituciones donde poder atenderla, acompañarla, estar en este proceso y creerle. Eso es lo que se me también, es lo que ahorita se me fue. Aquí esto es muy importante. Por ejemplo, en el caso de la chica que dio su testimonio, a eso se enfrentó. No le creían porque la familia había tenido una estructura pues muy propositiva, los padres tenían su rol, los hijos, y cuando ella le narró a sus padres, es que yo sufro violencia, no le creyeron. Hasta que tuvo que recurrir a los primos y amigos para que entonces ella entrara en este proceso de darse cuenta que sí estaba viviendo en una relación violenta. Eso fue muy importante, sí, tiene razón. No, quisiera, es que hay como un doble perfil del agresor, ¿no? Hacia afuera es encantador y trata bien a las personas, y al interior es donde ejerce, cambia su emocionalidad. Vemos por la que dicen así es. Un hombre recto. Sí, claro. Por eso no lo ponen creen en duda. Familia. Por eso ponen en la duda. Familia pone en duda, precisamente. Elemental que rescataran este punto de creerles. Creerles, sí. Además del papel que juegan las familias, el papel que juegan los amigos, doctor Herrera, ¿cuál es el papel que juegan las instituciones, principalmente las instituciones educativas, en esta prevención de la violencia en la relación de pareja? Juegan un papel muy importante, y yo creo que hay un avance sustantivo. Hoy podemos hablar de la violencia en la pareja a nivel intrafamiliar, cosa que hace 30 años era como parte de lo que era tu cruz, ¿no? O sea, te habías casado y era el que te había tocado y ni modo, ¿no? Hoy ya se habla sobre la violencia y hay diferentes programas, pero fíjate que a mí me gustaría hacer una crítica, porque a final de cuentas se ha mal instrumentado esta visión de género. Si entendemos el género como una construcción social y cultural, entonces tenemos que atender a los dos géneros para poder generar el cambio, la transformación hacia una igualdad, un reconocimiento de los dos como valiosos y en la misma condición, ¿no? Situación que no se ha dado. Entonces, cuando se habla de género, pareciera que es cosa de mujeres y solo para mujeres, ¿sí? Y ahí se ve como el quebranto. Hay un trabajo muy interesante en la SEP, en donde trabajaron roles y estereotipos de género, y entonces en niños de quinto, sexto y de primaria, ¿no? Y entonces se ve que las mujeres, cuando les preguntan qué vas a hacer cuando seas grande, están pensando en ser profesionistas, en trabajar, en ser independientes, y cuando les preguntan a los hombres ¿y tú qué quieres ser?, ellos están viendo como ser padres, ser proveedores. Entonces hay un desencuentro, una asimetría que se está generando, y eso va a generar, ya está generando la violencia en el noviazgo. Justamente es esto, las mujeres ya no quieren ser solamente amas de casa, quieren ser profesionistas, quieren tener múltiples actividades, y los hombres siguen pensando que ellas son solamente para su cuidado, para atender la casa, para atender los hijos. Entonces creo que si se sigue optando por una política en donde no se vea la resignificación del género masculino, no vamos a poder erradicar la violencia. Tenemos que cambiar ese pensamiento generacional. Una generación que se modifica ayudará y facilitará que esta violencia disminuya en las siguientes generaciones. Así tiene que ser. Si alguno de ustedes, amigos que nos está observando, tiene dudas de a dónde puedo ir, a dónde puedo acudir para obtener apoyo, para obtener ayuda, pues precisamente Marcela tiene aquí alguna información. Aquí es bien importante, ahora sí que todas las delegaciones tienen un centro de atención para dar servicio psicológico, legal, talleres, se dan a mujeres que viven
violencia. Entonces vemos que hay muchos servicios hoy en día y sobre todo se requiere pues que estemos informados, ahora sí todas las mujeres y hombres que estén informados para que ellos puedan asistir cuando se requiere y sobre todo para prevenir, que ya se está dando en instituciones talleres de prevención de la violencia. Yo creo que eso es lo más importante que se está ahorita gestando en nuestra sociedad. Claro, pues entonces ahí hay información para todos aquellos que deseen obtener apoyo, para aquellos que se pregunten ¿qué puedo hacer? ¿Algún especialista? Tenemos aquí pues muchas preguntas. Marcela, doctora Herrera, también muchos interesados en estas publicaciones. Adrián, él nos comenta que ha recibido y ejercido violencia. Es un fenómeno interaccional, así nos comenta él. Hoshi no Yupi dice la violencia en la pareja tiene mucho que ver con el supuesto derecho del maltrato, que era lo que hablábamos. Además se perturba por el hambre de cariño de la víctima, que hace que pierda el sentido de la realidad. Hochi, es muy importante esto. Almilla Sánchez dice, siempre he asumido que son dos factores, la falta de respeto y carencia de amor. Feri nos dice, considero que la violencia la puede vivir cualquier persona. Jenny Ortiz, ni mujeres ni hombres deben entrar en el ciclo de la violencia. Marcelino González, programa educativo para aprender sobre la relación de pareja. Él desea el libro Amar a Madrazos. Marta Mejía dice, pueden ser muchos factores. Algunos podrían ser la inseguridad, los celos, la falta de amor propio. Tengo muchísimas llamadas, pero quisiera que nuestras invitadas nos dieran un mensaje final para cerrar esta sesión. Marcela, entramos contigo. Pues yo creo que tenemos ahorita muchas instituciones que podemos nosotros consultar, asistir a talleres para, sobre todo, prevenir y ubicar si nosotros, identificar si nosotros estamos viviendo violencia en nuestra relación y cómo poder salir de ese ciclo y sobre todo cómo fortalecer mi autoestima para poder seguir adelante. Muchas gracias, Marcela. Doctora Herrera. Pues solamente decir que cualquier tipo de violencia, ¿no? Pero en especial la de la pareja, porque es la más común, ¿no? Lacera la integridad física, moral, sexual, de las personas, ¿no? Y bueno, se ve en esta visión de víctima-agresor, pero también hay sufrimiento y dolor en el agresor, que no logra, por sus mismos mandatos genéricos, no le permiten tener esa vía de salida a sus frustraciones, a su malestar, al reconocimiento, ¿no? Y eso genera justamente la violencia, ¿no? Creo que algo que tenemos que aprender a ver es justamente cómo estamos educando a los niños y los espacios relacionales que se generan, porque una cosa es decir y otra es el actuar de los padres, ¿no? Entonces a lo mejor sí traen el discurso de la no violencia, pero todos los días se humillan, se faltan al respeto y demás. Entonces tiene que haber como esa congruencia, porque bueno, en el estudio que yo hice ya se ven como los niños testigos de violencia, ya ven como estos rasgos característicos de culpa, vergüenza en las niñas y de impotencia, de falta de aislamiento, de falta de contacto con la realidad en los niños, justamente como resultado de los malos tratos al interior de la familia. Muchas gracias. Desde aquí que retomamos esta recomendación, el libro Creciendo en la Adversidad. Todavía se pueden comunicar con nosotros si quieren este libro y si quieren conocer este estudio que realizó la doctora Herrera. Entonces estamos esperando sus comentarios. Nosotros nos estamos despidiendo de esta sesión. Muchas gracias a la maestra Marcela. Muchas gracias, Marcela, por estar nuevamente con nosotros. A la doctora Herrera. Muchas gracias, doctora. Es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que estuvieron al pendiente de esta sesión. Y bueno, lamentablemente tengo que informarle que el programa se nos termina. Y también, lamentablemente, tengo que informarle que
la próxima sesión es la última que tenemos de este ciclo, Amando en tiempos de crisis. Entonces estén muy al pendiente porque en nuestra próxima sesión estaremos tratando el tema Perfilando mis relaciones amorosas, el cierre de este gran programa. Entonces estén al pendiente de la producción que tienen la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia y la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Mi nombre es Miguel González. Hasta la próxima.